Bien, la primera unidad que vamos a ver es resistencia al corte de los suelos. Entonces, dentro de resistencia al corte de los suelos, tenemos lo que es, para ver, en términos generales, que ustedes ya también debieron haber visto en resistencia de materiales, un material que se lo lleva al corte, ¿no es cierto?, y que puede fallar al corte también, es el acero. Tenemos lo que es el suelo y por ahí también el hormigón, ¿no es cierto? Entonces, determinar la resistencia de un material de acero es súper simple, ¿no? Ustedes, cuando habéis visto en resistencia de materiales, ustedes someten a una varilla, ¿no es cierto? Una varilla de acero dúctil ¿no es cierto?, a corte. Sí, ahí ponen la varilla, ¿no es cierto? Y abajo ponen las mordazas de la máquina. Ahí las mordazas, ¿no es cierto? La una es fija y la otra es móvil. Entonces, si ustedes aplican una fuerza de tensión, va a fallar la varilla. ¿Y cuál es el esfuerzo que le va a hacer fallar? Miren la carga donde está aplicada. ¿Cuál es el esfuerzo que le va a hacer fallar a la varilla? ¿Cuál es el esfuerzo que le va a hacer fallar a la varilla? La tracción. Sí, pero ¿cuál esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? Lo normal. Esfuerzo normal. ¿Qué opinan? Ching. Miren, una varilla de acero puede fallar así. Así, miren. ¿Qué tipo de esfuerzo es que le hace fallar a la varilla? No es el normal. Multiaxial. El axial. Es este, miren. ¿Qué tipo de esfuerzo se genera aquí? ¿Ah? ¿Qué tipo de esfuerzo se genera en esta sección? ¿Ah? Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. Entonces, cuando ustedes someten a una varilla de acero dulce, ¿sí?, o acero estructural, o material dúctil a tracción, no son a pesar de que, miren, es una fuerza normal a esta sección y va a generar un esfuerzo normal aquí. Sin embargo, el esfuerzo que provoca la falla de la varilla en la rotura es el esfuerzo de corte en acero dúctil. Y si fuera un acero frágil, ¿sí?, ustedes le llevan a la rotura, le aplican la carga hacia arriba, ¿no es cierto?, una carga de tracción, y acá una carga igual de tracción. Ahí, una fuerza de tracción hasta llevarle a la rotura. Entonces, mire, el diagrama de esfuerzo de formación de esta de aquí puede ser así, miren. Puede ser así. ¿Ya? Aquí está el esfuerzo y acá la deformación unitaria. Es un diagrama de esfuerzo de formación de un acero estructural, un acero dúctil. Pero si fuera un acero frágil, el diagrama de esfuerzo de formación es diferente. O sea, si yo le someto aquí a un acero frágil, aquí, a la rotura aquí, el diagrama de esfuerzo de formación va a ser así, miren. Va a ser parecido este tramo. Y luego de aquí, donde tienes el esfuerzo de fluencia o el límite de proporcionalidad, acá. Y de aquí hace esto, miren. Perdón. Acero frágil. Estos son diferentes. El frágil, la resistencia está mucho más arriba. Pero ¿cuál es el esfuerzo que produce la falla en el acero frágil? ¿Quién me dice? Ahí está dibujado. El problema del acero frágil es que la deformación es mínima.
En comparación al dúctil, esta deformación está pegadísima acá, miren, acá. O sea, esto está exagerado. Está demasiado exagerado. Esto en realidad va así. Mientras que este se deforma un montón, hasta que se produce la falla, este casi no se deforma, porque es frágil. Entonces miren acá, cuando se rompe, se arranca así, porque no hay deformación, no hay estricción aquí, no se reduce esta sección. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo que produce la falla? ¿Cuál es el esfuerzo que produce la falla? Normal. Normal, pues, porque esto está a 90 grados respecto de la fuerza. Mira la fuerza y mira aquí, ¿no? Perpendicular a la fuerza. Entonces, un material frágil es el esfuerzo normal el que produce la falla. En un material dúctil es el esfuerzo cortante que produce la falla. Y un material dúctil sometido en cambio a compresión, que en elementos cortos, sometido a compresión, donde aquí ustedes se le coloca un elemento de acero aquí, una platina aquí, rígida, material rígido ahí, para romper. ¿Ya? Entonces aquí ustedes cogen y le aplican la carga. Al aplicar la carga, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta distancia de aquí se repite acá, y aquí también, la misma dimensión. Eso no va a ceder porque es un acero. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con la sección transversal? La sección transversal va a comenzar a hacerse así. Pero esto no va a cambiar. Y si le sigues aplicando carga, la sección va a disminuir, la altura va a disminuir y se va a hacer así. Pero la parte plana que está arriba permanece constante. Porque es una placa de acero. Esto permanece constante. Ahora, ¿por qué falla tipo barril? Mire, se hace tipo barril. O sea, si ustedes le siguen dando carga a esto, lo que hace es aplastarse. Entonces, este diagrama esfuerzo de deformación unitaria que estoy dibujando ahí, sí se ve. Entonces, el diagrama esfuerzo de deformación unitaria de este elemento, este sí va a ser así, mire. Por aquí va a ser muy parecido hasta el límite de proporcionalidad. Hasta ahí los dos son iguales, por eso es que los esfuerzos de fluencia son similares en compresión y en tracción. Pero de aquí sí hace esto, mire. Es decir que al aumentar la carga, esto sigue resistiendo. ¿Ya? En compresión. ¿Pero por qué falla tipo barril? Esto no va a ceder nada porque es una placa. Entonces, como es una placa, aquí se va a generar una fricción entre la placa y el material y por eso es que se aplasta y acá se hace de esta manera y se mantiene constante. Esto se mantiene constante, se mantiene constante, se mantiene constante, se mantiene constante. Entonces no permite que en la parte superior se ensanche, ¿me entiende? Y solo se ensancha la parte de abajo, por la fricción que existe aquí. Bueno, entonces eso es con el acero. Pero bueno, esto ya ustedes lo estudiaron en resistencia, ¿no? Sino que como toca hacer un repaso de lo que es resistencia de materiales, pues eso les estoy explicando esa parte. Listo. Bien, entonces miren, el hormigón también es algo muy simple de determinar. Determinar la resistencia del acero, súper fácil. Porque solo someten la varilla
hasta la rotura y van midiendo esfuerzo de formación y luego lo que tienen que hacer es ¿qué cosa? Interpretar estos gráficos y calcular los parámetros como son el sigma Y, el módulo de elasticidad, el esfuerzo de rotura, la deformación unitaria de fluencia, la deformación unitaria de la rotura. Estos parámetros determinas del acero fácilmente. Igual en el hormigón. Sometes al cilindro de hormigón a una carga de rotura hasta llevar a la falla para ver el tipo de falla. Y si quieres medir módulos y todo lo demás, lo puedes hacer. O sea, muy fácil de determinar en este material y en este material las propiedades del material. Pero en el suelo no es lo mismo. El suelo es mucho más complejo. Determinar la resistencia del material. ¿Y por qué es más complejo? Porque el material sus parámetros no son constantes en el tiempo. La humedad puede hacer que el material cambie su resistencia. La presencia del agua en la masa del suelo también hace que se genere presión, puede generarse presión interna en la masa del suelo. ¿Ya? Entonces, determinar la resistencia al corte del suelo no es nada fácil, es bastante complicado. Que obviamente con las teorías que existen, pues se puede calcular, obviamente, pero hay que hacer algunas, o plantearse algunas hipótesis para poder resolver. No es como lo otro que es, como se dice, fuerza sobre área y ves el comportamiento y se acaba acá. Acá no, acá es diferente. Además, el material no es homogéneo. El material para nada es homogéneo. O sea, tiene materiales que están compuestos tienen diferente composición mineralógica, diferente compactación, diferente grado de compactación, diferente contenido de humedad, diferente tamaño de partículas. Entonces hace que el material, en lugar de ser homogéneo, sea heterogéneo y por eso el comportamiento es mucho más complejo, ¿ya? En lo que es la mecánica del suelo. Bien, entonces vamos a revisar un poco lo que es resistencia de materiales. A ver, si nosotros aplicamos una fuerza en los dos extremos de esta viga, ¿qué esfuerzo se genera? ¿Qué tipo de esfuerzo se genera en las secciones transversales? Normal. Normal, profe. Un esfuerzo normal, ¿no es cierto? Un esfuerzo normal de tracción aquí. ¿Se genera un esfuerzo cortante? ¿Mm? ¿Se genera un esfuerzo cortante o no? No. ¿Esa fuerza podrá generar un esfuerzo cortante? Dependiendo del material. Dependiendo del material. Claro, si No se genera. lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? El rato de romperse podría pasar eso, ¿no es cierto? Pero la otra es que si yo corto al material, lo corto al material por ahí, ¿qué se genera en ese plano? ¿Ah? En ese plano. ¿Qué va a haber en ese plano? Esfuerzo normal y cortante. Cortante, ajá, cortante también. ¿Ya? Entonces, en este plano va a haber un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Entonces, esta carga P va a generar un esfuerzo normal en la cara que estaba acá, ¿no es cierto? Que va a ser el sigma X que está aquí. Pero este sigma X, que va a ser paralelo a este, ¿no es cierto? Paralelo a este, va a tener dos componentes, una normal y una tangente. Entonces, es un esfuerzo normal y es un esfuerzo cortante. Si nosotros le aplicáramos aquí la carga P, esta sería la normal o la fuerza normal, y acá sería la V, la fuerza de corte. Si yo quiero calcular el tau, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza de corte que tengo aquí, dividido para esta sección. Y cuando voy a determinar el esfuerzo normal, divido ¿qué cosa? La fuerza que está actuando aquí para esta sección. En definitiva, tanto para el esfuerzo normal como para el esfuerzo cortante, el área es la misma. Entonces, les recuerdo que los esfuerzos normales, la fuerza es perpendicular al área. No se olviden. En los esfuerzos normales, la fuerza es perpendicular al área. Y en los esfuerzos cortantes, la fuerza es, ¿qué es? Paralela. Paralela. No importa si el elemento está de cabeza, de costado, recto, como quiera que sea, el concepto es el que manda, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes vayan a calcular un esfuerzo de corte, el área tiene que ser paralela a la fuerza.
Si ustedes le aplican un área que no es paralela a la fuerza, no están determinando el esfuerzo cortante, están determinando otro esfuerzo menos el esfuerzo de corte. En corte, siempre la carga es paralela al área. Bien. Miren, ahí nosotros tenemos una viga que se le está aplicando varias cargas externas. Y obviamente, si marcamos aquí un elemento diferencial dentro de la viga, ¿no es cierto? Se puede llegar a determinar estas fuerzas que están aquí, ¿no es cierto? Estos esfuerzos que están aquí. Entonces, los que están perpendicular al elemento diferencial son los esfuerzos normales, que sería este de aquí, este esfuerzo y este esfuerzo. Pero los que están paralelos al elemento, ¿no es cierto?, en las diferentes caras, son esfuerzos de corte. Obviamente, aquí podemos obtener cuál es la magnitud de cada uno de estos esfuerzos, pero no necesariamente esos son los esfuerzos críticos. Y uno siempre, pues, debe considerar los esfuerzos críticos. Entonces, ¿cuáles van a ser los esfuerzos críticos? Cuando ustedes roten a este elemento, lo van a rotar un ángulo teta cualquiera, van a tener valores de esfuerzos en el elemento diferentes. Pero va a haber un ángulo, ¿sí?, que va a producir ¿qué cosa? Los máximos esfuerzos normales. Un ángulo de rotación que va a producir los máximos esfuerzos normales. Y va a haber un ángulo también que va a producir los máximos esfuerzos de corte. ¿Ya? Entonces, si le rotamos al elemento, obviamente, miren, si rotamos al elemento, obviamente, estos esfuerzos, la magnitud de estos esfuerzos van a ser diferentes. Pero, la suma, miren, si es que este es el estado tensional inicial, la suma del esfuerzo en X en Y va a ser igual a ¿qué? A la suma de este esfuerzo más este esfuerzo. En otras palabras, el estado de tensión normal de un elemento va a ser el mismo en cualquier posición que ustedes lo pongan al elemento. O sea, no importa lo que ustedes lo giren. Lo que ustedes quieran girar al elemento, siempre sus esfuerzos, la suma de los esfuerzos van a ser los mismos. Individualmente sus esfuerzos pueden ser obviamente completamente diferentes, pero la suma de los dos va a dar igual, de un elemento girado va a ser igual al estado de tensiones original. Bien, vamos a ver lo que son esfuerzos normales y cortantes en un plano. Entonces, ¿por qué nosotros primeramente analizamos en un estado plano? Porque en un punto cualquiera un elemento tiene 6 componentes. O sea, si yo saco de aquí un elemento volumétrico, va a tener 6 componentes. Pero rara vez trabajan de manera conjunta todos. Por eso es que se puede eliminar en este caso el Z y trabajar como en un solo plano, en el plano Y y en el plano X. Y es lo que vamos a ver a continuación. El estado de esfuerzo plano. ¿Ya? Pues miren, este estado de esfuerzo plano va a tener sigma en X, sigma en Y, sigma en Y, sigma en X. Estos siempre van a ser opuestos entre sí. O sea, si sale de aquí, ambos salen. Si llegan, ambos llegan al mismo punto. O sea, o trabajan a tracción o trabajan a compresión. Pero no puede ser que este esté trabajando a tracción y el otro a compresión. ¿Ya? Igual acá, si ustedes miran aquí, sale del elemento, acá también sale. O también puede llegar al elemento y llegar al elemento. Entonces, si sale del elemento, está tensionando al elemento, por eso es de tracción. Está tensionando al elemento de tracción, pero si la flecha está en el otro sentido, estaría comprimiendo y estaría de compresión el elemento. ¿Ya? Bien, entonces miren, si yo quiero determinar el estado de esfuerzos de este elemento, pero haciéndolo girar un ángulo, pues esto es lo que sucede. Si yo lo hago girar un ángulo teta antihorario, hacia arriba, teta, este es el plano X y este es el plano Y. Entonces miren acá, este es el plano Y y este es el plano X. Como le voy a hacer girar un ángulo teta, ¿no es cierto? Le voy a hacer girar un ángulo teta, ¿sí? Aquí.
Se está girando este ángulo teta, miren. Ahí. Entonces, este es el eje X, ya no va a ser este el eje X. Ya el eje X va a estar en la misma dirección de este plano, perpendicular a este plano, X1. Y el Y también va a estar acá. O sea, este ángulo de aquí va a ser el mismo de acá. ¿Ya? Ahí tendríamos los dos ejes de coordenada, X1 y Y1, cuando le rotes un ángulo teta de manera antihoraria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que antes tenías aquí, sigma X en esta cara, como ya rotamos, ahora va a ser sigma X1. Y acá va a ser sigma Y1. Y el tau XY se convierte en ¿qué? En referencia al eje, sería tau X1, Y1. Perdón. X1 y Y1, porque está cortando a los dos. Es la misma baja. Bien, entonces vamos a ver los signos de cada una de las caras. Esto lo vieron ustedes en resistencia y materiales, pero simplemente voy a hacerles un recorte de esto, ¿ya? A ver, ¿cuáles caras van a ser positivas? La cara de la derecha, esta cara de aquí, va a ser una cara positiva. Esta cara de aquí va a ser una cara positiva. La cara de abajo va a ser negativa y la cara de la izquierda va a ser negativa. En definitiva, esta es negativa, 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 positiva y positiva. Y vamos a ver la convención de signos. Vamos a ver la convención de signos. Entonces, bueno, primeramente, ¿qué representa el subíndice de los esfuerzos? Entonces, sigma X, sigma Y. ¿Qué representa la X y qué representa la Y? En definitiva, es donde actúa, es la cara donde actúa el esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que este esfuerzo está actuando en la cara X, es la cara X, porque es el X. Acá arriba la cara Y es esta, es la cara Y. Entonces, quiere decir que este esfuerzo está actuando en la cara Y. Que este esfuerzo está actuando en la cara X. ¿Ya? Y todo lo que sale del elemento lo vamos a considerar tensión. Y si las fuerzas, el sentido de la fuerza llega a la cara del elemento, sería compresión. O sea, si la flecha estaría en el otro sentido y vienes acá y también llegas acá, pues ahí estaríamos diciendo que eso están trabajando a compresión. Y esos van a ser negativos. Entonces, tracción positivo en los esfuerzos normales y compresión negativo en los esfuerzos normales. Esa sería la convención de signos para los esfuerzos normales. Vamos a ver la convención de signos para los esfuerzos cortantes. A ver, vamos a coger el primer tau que está aquí. ¿Sí? El primer tau que está ahí. Entonces, ¿qué significa los swings que están aquí? ¿O qué significa? El tau, miren, actúa en dónde? La primera letra. ¿Qué significa la primera letra? Es donde actúa el esfuerzo cortante. Entonces, está actuando, miren, en la cara X, ¿sí? El primer subíndice es en la cara donde actúa el elemento. Entonces, en este caso, está actuando en la cara X, miren, en la cara X, y en el sentido positivo del eje. Porque está hacia arriba. Y esto es positivo. Entonces, que estamos analizando aquí, el primer subíndice, quiere decir que el esfuerzo cortante está actuando en la cara X y el segundo subíndice
en el sentido del eje Y positivo. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Y el otro, a ver, ¿quién me da la lectura de este esfuerzo cortante? ¿Quién me dice qué representa este esfuerzo? A ver, la primera letra y la segunda letra. A ver, Iván Domínguez. ¿Pero qué significa? Sí, ¿qué representa la primera letra y la segunda letra de Que esfuerzo es cortante? X que es X con respecto a Y. ¿Perdón? Que es X con respecto a Y. ¿No? ¿Qué representa la primera letra de su índice? Inge, Es el... Actúa en esa cara, Inge. Ajá, actúa en el eje. ¿qué es la cara? Actúa en la cara Y. ¿Y qué más? Dirección en el eje. Y en el sentido del eje X. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver los signos. Vamos a ver los signos. Ya. Vamos a ver los signos. A ver. Si el esfuerzo actúa en la cara X positiva, que sería esta, y en el sentido positivo del eje, el esfuerzo cortante va a ser positivo. Si actúa en la cara positiva y en el sentido positivo del eje, que sería este caso, este tau va a ser positivo. Díganme ustedes, ¿qué signo va a tener este tau? ¿Está actuando en qué cara? Bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Las dos positivas. Profe. ¿Y el sentido del eje qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces es idéntico a este, ¿no es cierto? Idéntico a este. Está actuando en la cara positiva con la y la X, en cambio, mira la dirección. En el sentido, para acá es positivo. En el sentido positivo del eje. Por lo tanto, este tau es positivo y este tau es positivo. Vamos por acá. Vamos a ver este tau de acá. ¿Qué representa la X? Es la cara donde actúa el esfuerzo. La cara. ¿Y qué signo tiene esta cara? Negativo. Negativo. Y el sentido del eje Y, entonces, el primero es, mira, ¿qué signo tiene el primero? Negativo. Negativo. ¿Cierto? Acá voy a ponerle así, positivo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Positivo y positivo. Acá, este es negativo. ¿Y el Y qué va a hacer? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, como los dos son negativos, también se hace positivo el tau. Y este, la primera, ¿qué va a hacer? La Y. Negativo. Negativo. ¿Y el segundo? Negativo. 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 Entonces, cuando son negativos, te da como resultado un positivo. Te da como resultado un positivo. Positivo te da como resultado positivo. Y negativo te da resultado positivo. ¿Me entendieron? Sí. Listo. Sí, profe. Ahora ya les voy a poner dígame qué signo tiene
El primero. Positivo. 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 Y el segundo. Negativo. 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 Y entonces como resultado, ¿qué da? Negativo. Negativo. ¿Y este? ¿Qué va a hacer? Negativo. Negativo, profe. ¿Y este? Positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Negativo. Entonces, en resumen, ¿cómo consideramos los signos del esfuerzo cortante? Cuando los signos asociados, cuando los esfuerzos están asociados a los signos positivo, positivo o negativo, negativo, el resultado te da positivo. Y cuando están cambiados, más, menos o menos, más, el resultado te va a dar ¿qué cosa? Negativo. ¿Ya? Bueno, aquí tengo ya esto. Y para que estén en equilibrio los esfuerzos, siempre deben toparse. O sea, si la flecha va así, la otra tiene que llegar aquí para que sumados los dos te den 0. Porque los dos tienen la misma magnitud. Igual acá, mira, llegan así, llegan así. Si es que hubiera sido hacia abajo, el amarillo, mira, baja y el otro viene así. Entonces, para esto, para que esté en equilibrio, acá también debería estar así. ¿Sí? Así. ¿Ya? Estos serían exactamente los mismos de acá. Pero no es que van a tener un elemento diferencial, solo tiene las flechas que están aquí en negro y nada más. ¿Sí? Aquí les puse solo como para ejemplo, no es que va a tener aquí una componente en la misma cara en una dirección y en otra dirección. No, solo es para el ejemplo que les aumenté aquí, ¿no? O sea, no se vaya a confundir. O sea, en cada cara va una flecha y punto. No puede ser que la misma cara tenga una hacia arriba y una hacia abajo. No. Esto les puse simplemente para que ustedes analicen los signos, nada más. ¿Ya? Y le voy a borrar este rato mío para que no... Le voy a borrar. ¿Copiaron? Sí. Ya. Lo voy a borrar para que no se confundan. Yo solo les puse ahí como ejemplos. O sea, el estado de esfuerzos es este y nada más. Ahí cómo está. Bueno, ahí está lo que les acabé de explicar, ¿no? Y ese resumen, mire. Entonces, más o menos menos te va a dar tau positivo. Más menos o menos más, tau negativo. ¿Copiaron?
Sí. Listo. Bien, como les decía, los dos tienen la misma magnitud, solo que tienen y el mismo signo, ¿no? Por eso es que después ustedes ya en las ecuaciones ya no diferencian ustedes entre los dos, sino que solo ponen uno solo y se suele poner tau x, y. ¿No? Tau x, y. Bien, la orientación del ángulo θ. Si lo hacemos girar en el sentido antihorario, va a ser positivo. Antihorario positivo. Y horario negativo. O sea, aquí, ¿cómo giró aquí el elemento? ¿Horario o antihorario? Obviamente el elemento está así, ¿no? Antihorario. Antihorario, profe. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces, ¿cómo ha girado esto? Ha girado así, ¿sí? Así. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí, antihorario positivo, horario negativo. Como ya está rotado el elemento, ya no es tau XY, sino es tau, ¿qué cosa? Es por el eje. ¿Está actuando en qué cara? ¿Qué cara está actuando? En la cara X1. ¿Sí ven? ¿Y el sentido del eje cuál es? Y1. Por eso es tau X1, Y1. ¿Sí me entendieron? Acá, en cambio, en el estado de tensiones original, ¿qué ponemos aquí? Solo tau XY, porque estamos relacionando al eje de coordenadas que está aquí y coordenadas que está acá. Pero como aquí ya está rotado, ya el eje de coordenadas en X va a ser X1 y en Y va a ser Y1. Por eso, ¿dónde está actuando el esfuerzo? No está actuando en la cara X, está actuando en la cara X1. Y en el sentido del eje, no del eje Y, sino del eje Y1. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Bien, miren. Cuando sometemos a una probeta de suelo a un ensayo de corte o un ensayo de compresión, ¿no es cierto? Si le colocamos dentro de una cámara y le llenamos de agua, tenemos que ponerle una membrana para que el agua no le humedezca la superficie del material. Y se le coloca una membrana, como ustedes ven aquí, y en la parte superior se le ponen unas ligas aquí para asegurar esto de que el agua no penetre. Ya tanto en la parte superior como inferior. Y luego obviamente se le da carga a ese elemento. Y si es que está dentro de una cámara triaxial, o sea, si es la cámara triaxial y le llenamos y le colocamos aquí la probeta, colocamos aquí la probeta de suelo, entonces esta cámara le podemos llenar de agua. Pues le llenamos de agua a la cámara. Y cuando ya se llena completamente, aquí hay una válvula que se cierra. Y está llena completamente. Y la probeta está dentro, que es esta. Y luego, obviamente, aquí hay unos dispositivos para conectar en la parte superior y toda la cuestión arriba. ¿Ya? Y luego cuando ya está el agua adentro,
nosotros podemos, a través de unas mangueras que existen aquí, podemos inyectar presión. Podemos inyectar presión. Y si le inyectamos una presión, lo que estamos haciendo es presionando el líquido. ¿Y el líquido qué va a hacer? Va a hacer esto. ¿Sí? O sea, el líquido, como si le aplicamos una presión al líquido, ese líquido lo que va a hacer es presionarle a la probeta, ¿sí? Le va a presionar a la probeta, ¿ya? Ese líquido. Entonces, lo que estamos generando, ¿qué son? Un esfuerzo igualito en todas las direcciones. Y luego, lo llevamos a la rotura. Entonces, para llevar a la rotura, le aplicamos una carga adicional. Aquí le aplicamos una carga adicional para llevar a la rotura del elemento. Entonces, miren, si nosotros dibujáramos ese elemento, aquí no sé si escriba esto, no. Si dibujáramos aquí ese elemento plano, miren así. ¿Qué tendríamos? Este esfuerzo de aquí. Este esfuerzo de aquí. Y el esfuerzo de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿pero dónde me interesa a mí determinar los esfuerzos? En este plano. Un ángulo θ cualquiera. Entonces, ¿qué debo hacer? Trazar por aquí una diagonal. ¿Para qué? Para calcular el esfuerzo cortante en este plano y el esfuerzo normal en ese plano. ¿Sí? El esfuerzo normal en este sentido y el esfuerzo cortante así. En este plano de aquí. Entonces, para poder deducir las ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Cortar a este elemento diagonalmente para determinar este sigma de aquí y este tau. Entonces calculamos el tau y el sigma. Pero para hacer la deducción de la ecuación, no lo estamos haciendo a través de esto, sino a través de un modelo cualquiera. Pues aquí le estamos poniendo una fuerza de tensión. En el suelo, este esfuerzo es de compresión, si es que utilizamos agua. Si no utilizamos nada de líquido, solo habría la vertical, no habría la horizontal. No habría confinamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso, este no es exactamente el mismo modelo que está acá, porque ustedes le ven aquí, es atracción. Entonces, esto no es el mismo modelo, pero para deducir la ecuación, es válido plenamente válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Cortar en diagonal para que se nos genere esta cuña, que la puedo cortar, así como ven aquí, o también en este sentido, pues me da lo mismo, ¿no es cierto? A la final voy a deducir una ecuación. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, miren, como aquí están los esfuerzos de compresión, pero yo le puse hacia abajo. Pero si este le diera la vuelta y le pusiera atracción, este sería hacia arriba, y este indistintamente como quiera que vaya. No importa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, sigma x1, tau x1 y1, sigma x, tau xy y tau xy. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para hacer la deducción de la ecuación? Es, pues a criterio de ustedes, cualquiera que sea, es colocar a cualquiera de estas caras de este triángulo, denominarle A0. Y en este caso, para la deducción de esta ecuación, yo le denominé A0 a esta cara. A0. A esa cara. Pero ustedes pueden poner aquí A0 o también acá A0. Cualquiera da lo mismo. Da lo mismo. A la final llegan a lo mismo. Yo simplemente estoy asumiendo A0. A ver, entonces, ustedes saben que el esfuerzo es igual a una carga dividido para el área.
Y por lo tanto, cualquier carga o fuerza, lo que sea, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo por el área. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X1 y en Y1. No en X, ni en Y, sino sumatoria de fuerzas en X1 y sumatoria de fuerzas en Y1. Y como estos son esfuerzos, ¿no es cierto? Tengo que transformar a fuerza. Y para transformar a fuerza, ¿qué hago? Si esfuerzo por área, ¿sí ven? Entonces, miren, si a esta cara le denomino yo A0, si yo quiero transformarle este esfuerzo que está actuando en esta cara a una fuerza, simplemente le multiplico esfuerzo por el área y nada más. Y ya tengo yo la fuerza en esa dirección. ¿Ya? Si yo quiero transformar este esfuerzo de aquí en una fuerza, ¿qué debo hacer? Multiplicar el esfuerzo. ¿Por qué? Por el área donde actúa el esfuerzo. Obviamente este esfuerzo actúa de manera constante a lo largo de toda la sección. Entonces si le multiplico el tau que estaba aquí antes, ¿no es cierto? Este tau le multiplico por esta área 0, me va a dar el esfuerzo cortante, la fuerza cortante en esta dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es el ángulo teta, que es el mismo de acá. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Poner, ¿qué cosa? Esta base del triángulo en términos de A0. Y para poner en términos de A0, ¿qué debo hacer? Aplicar la tangente del ángulo. Entonces, la tangente del ángulo teta, aquí va a ser igual. Si yo le denomino a esta, la distancia a esta, una X, ¿sí? Sería X ¿para qué? Para A0. Que donde la X va a ser igual a tangente del ángulo teta multiplicado por A0. ¿Ya? Entonces, esta base de aquí, miren, es tangente de teta por A0. Si le multiplico por el esfuerzo cortante, me va a dar esfuerzo cortante por A0 y por tangente de teta. ¿De dónde sale esto? De dejar en función de A0 y de teta esta base. Si yo hago lo mismo acá, miren, quiero dejar en función de A0. Entonces, si yo le aplico el coseno, ¿no es cierto? El coseno, ¿qué va a ser igual? A0 para la hipotenusa. ¿Sí o no? A0 para la hipotenusa. El coseno. Coseno de teta va a ser igual a A0 para la hipotenusa. ¿Qué estoy buscando? La hipotenusa. Entonces, despejo la hipotenusa. ¿Y qué me queda? A0 para el coseno de teta. ¿Ya? A0 para el coseno de teta. Pero 1 sobre coseno de teta, ¿qué es? Secante. Por eso aquí tiene, mire, tab x1 y 1 por A0 y por la secante. Entonces ya tenemos todas las fuerzas, todas las fuerzas calculadas en cada una de las, donde actúan esas fuerzas, ya tenemos en función del esfuerzo y de A0 y del ángulo que está arriba. Entonces, ¿qué se debería hacer para determinar las ecuaciones? Hacer sumatoria de fuerzas en la dirección de X1 y sumatoria de fuerzas en Y1. Y ahí van a tener ustedes el esfuerzo X1 y el esfuerzo Y1. ¿Me entendieron? ¿Alguna pregunta? No, Inge.
Bueno, y ahí están las ecuaciones ya directamente. Sigma x1 haciendo sumatoria de fuerzas en y, sumatoria de fuerzas en x, vamos a tener el sigma x1, que sería este de aquí, sigma x1. Y si yo quiero determinar el sigma y1, ¿qué tengo que hacer? Sumar 90. Miren, si yo ya determino el sigma x, ¿qué le separa al sigma y? 90 grados. Y no importa si lo giras, seguirá siendo 90 grados. ¿Ya? Entonces, si yo determino el sigma x1 haciendo sumatoria de fuerzas en x1, determino esta ecuación. Si solo les reemplazo acá, teta, lo reemplazo por 90, ¿sí? O más 90, teta más 90, y teta más 90, y obtengo sigma y1. Miren, obtengo sigma y1. Solo reemplazando aquí teta por teta más 90. Y acá tenemos sigma y1, que es igual a esta ecuación. Estos deberían aprenderse de memoria, pero como ahora estamos en virtual, no se van a aprender. Pero si estuviéramos en presencial, pues ahí de memoria, estas fórmulas de memoria. Y lo que les decía al inicio, ¿no? Que el estado de esfuerzos normales originales es igual al estado de esfuerzos en para cualquier ángulo que ustedes giren al elemento. Son iguales. La suma de los dos son iguales. No sigma x1 igual a sigma x, eso no. La suma de los dos son iguales. O sea, cuando sumen ustedes esto más esto, les va a dar la suma de los dos. No es que sigma x es igual a sigma x1. Sigma x1 igual a sigma x. No, la suma sí. Es una manera de comprobar luego si ustedes han calculado bien esto. Para eso nos sirve bastante. Bien, ahora sí, ¿cómo aplicamos esta ecuación? ¿Qué habíamos dicho? Que los esfuerzos normales a tensión son positivos y los esfuerzos normales a compresión son negativos. Es decir, que si yo aplico a ese elemento que está ahí, como están los esfuerzos normales a tracción o a tensión, pues la fórmula sería exactamente la misma. Así cuando yo reemplace arriba el sigma x y el sigma y, pues no voy a cambiar de signo porque ambos son a tensión. Pero si uno de esos esfuerzos tuviera compresión, en la ecuación yo le pongo el signo cambiado. ¿Y el tau? ¿Cuál es el tau? Entonces, vamos a tener nosotros, mire, un elemento diferencial. Voy a poner para aplicar. Estamos en resistencia de materiales. Entonces sería sigma y sigma x. Sigma x y sigma y. ¿Ya? Y para diferenciar de lo que ya hicimos, vamos a ponerle así. A ver, me van a decir ustedes. A ver, Oscar Ricardo. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. A ver, me vas a decir qué signo reemplazo de acuerdo a este estado de esfuerzos. ¿Qué signo le pongo aquí? Voy a reemplazar estos datos que están aquí. ¿Qué signo le pongo aquí? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? Positivo. Positivo. Muy bien, positivo. Entonces estaría bien. Adrián López. ¿Qué signo tendría el sigma y? Negativo, Inge. Negativo, muy bien. Negativo. Y Santiago Michael. ¿Qué signo tendría el tau XY? Negativo, Inge. ¿Por qué?
porque, a ver, tau X es negativo positivo, entonces hace negativo y ¿Qué signo tiene este? positivo, ¿Y este? negativo, Entonces, se nos hace ¿qué cosa? negativo. Negativo. ¿Sí ven lo facilito que es dominando los signos? Entonces aquí iría negativo. ¿Me entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y así de fácil es determinar. Entonces allá tienes el sigma X1, que sería este de aquí que estamos determinando. Ah, ¿y dónde está? ¿Y dónde está en este plano el sigma Y? 1. ¿Dónde está el sigma Y1? Porque ahorita miren, este normal de aquí viene a ser el sigma X1. Pero ¿dónde está este? En el Y1, profe. ¿Pero dónde está aquí? Dime, muéstramelo. Dime dónde está. No está. ¿Sí o no? Pero es este, mira. Mira. A ver, sigma Y. Ah, no, este está así. Bueno, habría que ver si sale a compresión. Eso hay que ver. Hay que ver qué signo bota, pero lo voy a dibujar así. ¿Sí me entendieron? Habría que ver los signos si nos da compresión, lo dibujamos a compresión. ¿Me entendieron o no? Miren, ¿sí lo ven ahí? Sí, profe. Porque la diferencia, este ángulo con respecto a este, ¿cuántos grados es? 90. 90 grados. Es lo mismo que está acá, miren. Es esto, miren. 90 grados. Así de fácil. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, Sí. Inge, disculpe, y también se puede encontrar por medio del círculo de Mort, ¿verdad? Este momento pasamos a ver eso. Inge, gracias. Bueno, y para determinar, aquí el sigma X1 y el sigma Y1 es para un ángulo θ cualquiera. Cualquiera. Pero si queremos determinar cuál es el esfuerzo máximo, ¿qué debemos encontrar? El ángulo que produce el esfuerzo máximo. El esfuerzo normal máximo. ¿Y cuál es el ángulo que produce el esfuerzo cortante máximo? No es el mismo ángulo. Un ángulo te da el esfuerzo normal máximo, que es el esfuerzo principal, y un ángulo diferente te da el esfuerzo cortante máximo. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería hacer aquí para poder determinar cuál es el esfuerzo máximo? Simplemente ustedes derivan, que son unos capos para derivar, que están reciencitos nomás que no haber cogido esto, con respecto a dθ, igual a la ecuación a cero, y obtienen aquí el sigma máximo y el sigma mínimo. O también que se le conoce como sigma 1 y sigma 2. ¿Ya? Derivas aquí y ya te da ese valor. ¿De acuerdo? Entonces miren, el sigma 1 y el sigma 2. El sigma 1 te da el máximo con el positivo. El sigma 1 con el signo positivo. Está aquí. Y el sigma 2 con el signo negativo.
¿Ya? Y ahí te da los esfuerzos sigma máximo, sigma mínimo. Y esto que ustedes ven acá es otra cosa sino el radio. Pero está acá abajo. ¿Y el radio qué viene a hacer? El tau máximo. Tau máximo. ¿Y el tau máximo es igual a qué? Al tau mínimo. Solo que los diferencia los dos son los signos. El uno es positivo y el otro negativo. Pero en magnitud son los mismos. Son los mismos. Bueno, y ahí están los ángulos principales. Teta P da origen a los esfuerzos principales. ¿Sí? Dan origen al esfuerzo principal. Teta P da origen al esfuerzo principal. Y teta S, aquí sería con teta S nos daría el esfuerzo cortante. Bueno, como les decía, esto viene a ser el radio, pero a su vez es el tau máximo. Ya, y este tau máximo, por si acaso, en los libros creo que está también así, no estoy seguro. Pero esto es más, menos. El menos te da el esfuerzo cortante mínimo. El menos. ¿Ya? Y el teta S es el teta que produce el esfuerzo cortante máximo o mínimo. Como son los mismos, solo cambia el signo también acá. Entonces, el S es de corte. Y el teta P, P de principal. S de corte. Ahí está. Igual, si ya conocen el teta P de la ecuación anterior, pueden calcular el teta S1. Teta S1 da origen al esfuerzo principal máximo. Teta P1 da origen al esfuerzo, este da origen al esfuerzo principal máximo y este da origen al esfuerzo cortante máximo. Entonces, ya teniendo el teta P1, le restan de 45 y ya tienen el teta S. Y el esfuerzo promedio, la semisuma de los dos esfuerzos normales. Es el esfuerzo promedio. Que va a coincidir con ¿qué? Con el centro del círculo. Desde el origen de coordenadas. Ok, aquí me preguntaba el círculo de Moore. Este es el círculo de Moore. Entonces, todas las ecuaciones que acabamos de ver pueden ser representadas y definidas y obtenido los valores en magnitud con el círculo de Moore. Sin necesidad de utilizar las ecuaciones, podemos resolver todas las ecuaciones que vimos anteriormente, podemos determinar directamente en el círculo de Moore todo eso. ¿Ya? Todo. Esfuerzos cortantes, máximos, mínimos, esfuerzos principales máximos y mínimos, esfuerzos de corte, esfuerzos normal para un teta cualquiera. ¿Ya? Todo eso podemos hacer. Podemos representar en el mismo círculo de Moore los planos donde actúan dichos esfuerzos. Todo eso podemos hacer en el círculo de Moore. Súper y muy facilito de hacer. Súper facilito. Bueno, de hecho, pues ustedes también ya vieron esto. ¿Puede pasar? Hay un ratito.
¿Puedo continuar? Sí, Ángel. Profe. Ya. Entonces voy a explicar rápidamente. El círculo de Mohr es muy facilito, así es que me van a entender en rapidísimo. Bien. Para graficar el círculo de Mohr, primero hacemos un eje de coordenadas. Este eje de coordenadas debe debe ser dibujado a escala, y la misma escala que utilicen en el eje de las abscisas, utilizan en el eje de ordenadas. Lo principal. Entonces, lo primerito que hacemos, dibujar un eje de coordenadas, representar una escala ahí, que sea la misma tanto en X como en Y. ¿De acuerdo? Y vamos a dibujar los esfuerzos normales hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Y el cortante, aquí viene lo interesante del círculo de Mohr. El cortante sí lo vamos a dibujar al positivo en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que el ángulo θ de manera antihoraria coincida plenamente con todas las ecuaciones que vimos anteriormente. Si ustedes, hay la otra manera de ponerlo a este arriba, pero ya no van a coincidir las ecuaciones, sí se van a complicar. Entonces, la mejor forma para trabajar, para mi criterio, y les sugiero, es esta. Que el tau máximo, el esfuerzo cortante X1 y Y1, lo dibujen hacia abajo. ¿Ya? Al positivo hacia abajo. ¿De acuerdo? El promedio, como ustedes pueden ver, miren el sigma promedio. ¿Dónde está? Desde el origen al centro del círculo. Facilísimo de determinar, porque ustedes van a tener el estado de tensiones del elemento y pues, la semisuma de los dos dividido para 2, ya tienen el centro. Y este es un parámetro, o el esfuerzo promedio, nos va a servir para, de manera fácil y rápida, determinar los esfuerzos principales, máximos y mínimos. ¿Va a pasar? Sí. A ver, el procedimiento. Esto es súper facilito. Así es que si me ponen atención y después le hacen una captura, les sugiero, ¿ya? Lo que acabamos de decir está escrito aquí, ya les dije anteriormente. ¿Ya? El centro ya saben cómo determinar. El sigma promedio. La semisuma de qué? De sigma X más sigma Y sobre 2 ya nos da el centro. Esto ya les expliqué en el eje de coordenadas. ¿Ya? Entonces, hasta este momento, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Acá los esfuerzos normales positivos. Acá los esfuerzos normales negativos. Arriba, ¿qué tenemos? El cortante, ¿qué signo tiene cortante arriba? Negativo. Negativo. Negativo arriba. Y abajo el cortante positivo. Entonces, el promedio y la semisuma de los dos, suman ustedes los dos y dividen para 2, y ya tienen el promedio que puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para yo graficar, hacer un gráfico rápidamente, vamos a decir que sigma X, de este de aquí, de este gráfico, vamos a decir que sigma X es mayor que sigma Y. Para poder graficar. Sigma X es mayor que sigma Y. ¿Ya? A ver. Primer paso. Definimos el punto A. ¿Qué coordenadas va a tener el punto A? Va a tener de coordenadas sigma X y el tau XY. Entonces, el punto A que está en la cara A va a tener de coordenadas sigma X y el tau X, Y. ¿Y qué
para poder graficar el círculo de Moore, escuchen esto, para poder graficar el círculo de Moore, el punto A se lo define con este tau XY. Pero si ustedes se fijan, los dos taus tienen el mismo signo. Entonces, para poder graficar el círculo de Moore, si este tau es positivo, al otro le ponemos negativo. En otras palabras, le cambiamos el signo. Al tau que esté acá le cambiamos el signo. Punto. ¿Listo? Ya. Entonces, definimos el punto A. A ver, ¿dónde estaría ubicado el punto A? Aquí. ¿Qué cuadrante? Primeramente, sigma X. El primero. ¿Qué signo tiene el sigma X? Positivo. Positivo. Estaría para la derecha, ¿cierto? ¿Y el tau qué signo tiene? Positivo también. Entonces, ¿para dónde lo grafico? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para abajo. Entonces, ¿dónde estaría el punto? Ahí. Ahí estaría el punto A. ¿Y por qué está ahí? Porque primeramente el sigma X es positivo, está hacia la derecha del origen. Ahí está el origen. ¿Ya? Y el tau, como es positivo, y el positivo está abajo, entonces tendría de coordenadas, esto sería el tau, miren. Y de aquí a acá, sería el sigma X1. ¿Están de acuerdo? Vamos con el punto B. El punto B tiene de coordenadas. El punto B tiene de coordenadas. Sigma Y. ¿Con cuál? ¿Con cuál de los taus? Negativo. Con este tau. Pero este tau cambiado de signo. Por lo tanto, ¿qué signo va a ser? ¿Están de acuerdo? Negativo. Entonces, ¿dónde lo dibujo? ¿Dónde va a estar ese punto? Acuérdense de esto. ¿Dónde va a estar ese punto? Primeramente, ¿el sigma dónde está? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? El sigma Y. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia la derecha del origen? ¿Hacia Derecha. dónde? Derecha. Hacia la derecha. Derecha, profe. Ya. Ese sigma Y con respecto al sigma X que está acá, ¿cuál es mayor? Sigma X es mayor. Sigma X es mayor. Entonces, si sigma X es mayor, va a estar más hacia la izquierda del punto A, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, si es que este es mayor que sigma Y, entonces este punto va a estar por acá. Dígame si están de acuerdo o no. Sí. ¿Sí? Estaría sigma Y, miren, sigma Y hacia la derecha, pero es menor que sigma X. Y el tau va a ser negativo. Este tau de aquí, miren, este tau de aquí, va a tener ¿qué cosa? La misma altura del de abajo. ¿Por qué? Porque la magnitud de los dos es el mismo. Solo cambia los signos. Le cambiamos los signos para poder dibujar. Porque si ustedes no le cambian los signos, se graficaría en la parte de abajo al círculo. Y eso no conviene. Entonces, una vez que ya tienen dibujado esto, ustedes unen los dos. Miren, les hago una pregunta. ¿Qué ángulo les separa a los dos? ¿Qué ángulo les separa a los dos? 180 grados. 180 grados. No. 90. 90. Ahí está donde estoy dibujando yo, miren. 90. Cuando yo uno la cara A con la cara B, cuando yo uno estas dos caras, mire, si yo uno esas dos caras, ¿cuál es este ángulo que se forma aquí? ¿Cuánto es este ángulo? 180. 80. Este es 180. Entonces, un ángulo de 90 grados dentro del círculo es el doble. Y ahí sale 180. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ustedes lo que hacen es coger y grafican el círculo. Y ya de ahí a determinar aquí estaría el sigma 2, acá estaría el sigma 1.
Si aquí trazan una vertical por aquí, aquí estaría el tau máximo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio la próxima clase mañana. Bueno, lo que acabamos de ver. Entonces, miren. Este punto de aquí, que graficamos, teta igual a 0. Este punto de aquí, como está, aquí teta es igual a 0, ¿sí ven? Pero acá teta, ¿cuánto es? 90. Por eso aquí teta es 90. Y entre los dos puntos nos da 180. Preguntas, jóvenes, si no, ahí quedamos.